Soy Irene Redondo, soy periodista y he trabajado con diferentes organizaciones para monitorear los campos de refugiados que hay en la frontera de Grecia con Turquía. Y en este momento nos encontramos haciendo un estudio en convenio con la UPV, con la Universidad del País Vasco, para uno de los másteres en el que queremos demostrar que la arquitectura de los campos no es una casualidad, no es una coincidencia, sino que de verdad existe como un plan que se integra dentro de la línea de políticas migratorias europea y que va a favor o en la línea de castigar y disuadir a la gente de que cruce esas fronteras. Vale, un poco lo que estamos viendo en ese estudio es que existen una serie de elementos que se replican en los 5 campos que la Unión Europea está construyendo con un presupuesto de casi 300 millones de euros. Se han construido ya en Queros, en Leros, en Kos y en Samos, que lleva casi un año y medio funcionando, y lo que hemos encontrado ahí es que el impacto en la salud mental, el nivel de estrés, cómo cambia la autopercepción, cómo la gente que está allí viviendo pues entre concertinas, entre isoboxes, con carencias de una alimentación adecuada, de una higiene adecuada, bueno, pues lo que cualquiera necesitaríamos para sentirnos seres humanos, también cambia cómo ellos perciben que los europeos les vemos a ellos, ¿no? Y la palabra que se repetía continuamente en las entrevistas, que llegamos a hacer unas 200 entrevistas, era Europa nos está tratando como animales. Entonces vemos que esos elementos se siguen reproduciendo en todos los campos, que no es una cuestión solamente de Samos. Hemos podido ver el campo que en Lesbos se va a construir, que es completamente opaco. Si las organizaciones, los periodistas tramitamos una petición para ir a visitarlo, se deniega de forma sistemática. Entonces la forma de verlo es escalar la montaña de enfrente y desde arriba, bueno, pues hacer fotografías desde lejos. Ese es como el espacio de monitoreo que nos están dejando a las personas que defienden derechos humanos. Y lo que hemos podido comprobar es que los elementos se repiten. Pues ya es como donde se coloca la parte de las detenciones, que está apartada del resto, la localización completamente aislada entre montañas, no hay nada alrededor. En Samos la gente tiene que andar 8 kilómetros cuesta arriba para tener una cita con el médico, el pediatra, la cita del abogado para el proceso de asilo, y en Lesbos lo que vemos es que la distancia se alarga hasta 33 kilómetros de la capital, que es completamente, cuando no hay un sistema de comunicación público ni de ningún tipo. Hay una violación perpetua de la intimidad, las personas están sometidas a videovigilancia 24 horas, no hay llaves para cerrar las puertas, las personas son mezcladas en los isoboxes, pues hay mujeres que están obligadas a vivir con hombres que no conocen de nada, entonces momentos de intimidad como puede ser cambiarte de ropa o ducharte o a lo mejor tener un llanto, un momento contigo misma, una llamada con tu madre para decirle que sigues viva, bueno, pues todos esos momentos se están rompiendo. Entonces lo que vemos es que la tortura moderna igual no está dejando marcas en la piel, no está dejando marcas visibles, pero sí que vemos un patrón de rotura de la integridad, ¿no? Como estas personas cambian la percepción como una capacidad humana que es confiar en el otro, confiar en la persona que tienes enfrente, o cómo cambia esa visión que tienen del mundo. Bueno, pues esos impactos en la salud mental y cómo se ha quebrado la identidad lo vemos una vez y otra vez cuando hacemos las entrevistas a los habitantes del campo. O sea, lo que estamos viendo, los 2 parámetros son que ha cambiado la idea que tú tienes del mundo, ha cambiado por completo a un lugar bastante más feo, y ha cambiado la capacidad humana de confiar en el otro. Pero luego aparte vemos situaciones de miedo extremo que no somos capaces de contener, o lo que también es muy habitual y llega a porcentajes elevadísimos es pues una persona que le encanta coser o que le encanta jugar al básquet o le encanta, de repente esa actividad ya no le motiva, ¿no? Y pierdes como lo que a ti te constituye como persona. Entonces cuando tenemos a personas sometidas a una alimentación deficiente, una exposición a temperaturas a las que no nos podemos proteger, sometidos a violencia, porque además uno de los problemas que estamos teniendo es que no somos capaces de monitorear las violencias que están ejecutando funcionarios públicos y que deberían ser susceptibles de vigilancia, ¿no? Por parte de instituciones autónomas. Bueno, cuando vemos todo ese entorno sí que podemos hablar de entornos torturantes, porque vemos que tienen las mismas consecuencias, los mismos impactos, y que además la suma de esos elementos sí que, siguiendo la definición de la Unión Europea de tortura,
pues se cumplen. Y además vemos que forma parte de, o sea, que no es una historia aleatoria, sino que forma parte del objetivo de persuadir de que la gente no venga, de castigar a la gente que lo ha conseguido y que no ha muerto en el mar, y además que eso sirva de ejemplo para que generaciones futuras se lo piensen antes de cruzar. O sea, por un lado, a mí me gusta mucho una frase que se ha convertido un poco en lema en contra de las fronteras, que es que nadie se pone a sí mismo, nadie pone a sus hijos en una barca en el medio del mar si esa situación no es más segura que lo que te espera, ¿no?, cuando sales de tu casa. Yo creo que eso ayuda a comprender un poco que la gente que está viniendo aquí da igual que en Ebros hay una valla de 40 kilómetros, la quieren alargar a 100, hay concertinas arriba, tienes que subir 5 metros, como te sueltes te matas. Da igual, es que la gente va a seguir viniendo porque es que está huyendo de la guerra y de la miseria. Entonces, y es verdad, o sea, la gente sabe lo que pasa aquí, ¿eh? Cuando antes de cruzar, cuando estás al otro lado, sabes. A nosotras nos impacta mucho una de las entrevistas que hicimos en Samos, que una madre con sus hijos era como, jo, ya me habían hablado del horror de este campo, pero jamás me habría imaginado estos niveles, porque es que son inimaginables. Y la perspectiva de la Unión Europea dudo mucho que tenga una perspectiva de acogida, ¿no?, que es lo que estábamos, por donde iba un poco tu pregunta. No tiene una perspectiva de acogida, sino que tiene una perspectiva de negocio. Entonces, la construcción de estos campos, que son cárceles a cielo abierto, con una tecnología que no tiene sentido, o sea, por ejemplo, para entrar en Samos, y vemos que lo están replicando en Lesbos, tienen que hacer un registro biométrico, unos rayos X, unas puertas magnéticas, ¿para qué? Y luego vemos, o sea, como si hay que seguir el rastro del dinero, es a quién le están comprando todo ese material, a Israel, porque es un negocio. O sea, podemos entender las fronteras como espacios de acogida o espacios de negocio y están mandando los que opinan lo segundo. Claro, es eso, los campos cerrados ahora mismo, que son cárceles de facto, uno, por la imposibilidad de condiciones que impiden que la gente salga, pero es que luego además se dan situaciones de detención real, porque por ejemplo hasta que yo no tengo una acreditación de mi proceso, que puede tardar de 20 días a 8 meses, hemos llegado a documentar, yo todo ese tiempo no puedo salir del campo. Entonces estamos hablando de una cárcel a cielo abierto. Llegan niños, nacen niños, crecen niños ahí. Entonces lo que vemos es que a nivel legislativo, si nosotros hiciéramos un estudio de una cárcel, las condiciones son completamente ilegales, pero como no es una cárcel, no existe una persecución de cómo es posible que haya niños creciendo en cárceles, ¿no? O sea, a mí no me gusta cómo compararlo con los campos de concentración porque parece como, bueno, como que hay que dar un salto muy grande. O sea, creo que los campos de concentración tienen unos objetivos que son aniquilar a las personas y que esto no lo cumple. O sea, y no digo que sea mejor o peor, sino que son otros objetivos y que por lo tanto yo lo trataría como lo que son cárceles a cielo abierto, castigo, criminalización y bueno, y todos los impactos que, como decías, ¿no?, ahora nos tenemos que hacer cargo como sociedad de todo lo que hemos generado, ¿no?, del daño que hemos hecho. Moria podía llegar en algún momento a ser una cárcel de facto, porque por ejemplo durante la pandemia del COVID de repente cerraron los accesos y la gente se quedó ahí recluida sin poder ir a la farmacia, a la cita con el abogado, a la cita con el médico. Entonces sí que podemos hablar de que había medidas de contención severas que mantenían a la población ahí, pero Moria además lo que se daba es que había toda una serie de condicionantes que impactaban en las actividades básicas del ser humano, como son la alimentación, la hidratación, la salud. Entonces sí que había un plus de daño físico sobre las personas. Ahora de repente se ha sofisticado y lo que tenemos es un modelo muchísimo más limpio. De hecho, si tú te acercas a Samos es un centro blanquísimo, los suelos están blanquísimos, todo es impoluto y brillante, pero porque lo que hace es tapar la oscuridad que hay detrás. Entonces no estamos yendo hacia un camino de mejorar la acogida o de derechos humanos, sino que estamos yendo a un modelo en el que no se vea lo que allí ocurre. La inversión en tecnología bélica en la frontera europea, en concreto entre Grecia y Turquía, llama mucho la atención porque es como futurista y no representa como, o sea, hay como mucha contradicción entre lo que estás viendo y cómo de repente, pues eso, tienen registros biométricos, drones, ahora han metido un sistema, que además es que es público porque son partidas públicas, pero es que han metido un sistema de inteligencia artificial en el circuito de videovigilancia. Es como esto a qué corresponde, y en mi opinión corresponde a
el negocio armamentístico que existe. Cuando no hay unas guerras, pues los compradores necesitan seguir vendiendo, entonces bueno, pues el negocio de la guerra da muchísimo dinero. Y en segundo vemos que Grecia desde el año 2015 se ha convertido en el campo de experimentación de toda la frontera europea, y vemos que los modelos que se generan en Grecia de repente pues se reproducen en Italia, en la frontera con Marruecos y España. Entonces, y esto además lo dijo el ministro de Interior francés, que cuando hablaba de los campos, ¿no?, de esta tecnologización de los campos, hablaba de que este era el modelo europeo.